Hola, un saludo cordial a todos mis estudiantes de Derecho Comercial. En el día de hoy vamos a estudiar todo lo correspondientes a los deberes de los comerciantes. En clase pasada estuvimos hablando de la calidad de comerciante, establecimos el concepto de comerciante, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, señalamos los requisitos de la capacidad jurídica para ejercer toda actividad comercial. También hablamos de cómo se prueba o acredita la calidad de comerciante, algunas presunciones que establece la ley respecto de la calidad de comerciante. También estuvimos conversando acerca de cómo se puede perder la calidad de comerciante. En general hablamos todo lo relacionado con el comerciante, de tal manera que en el día de hoy abordaremos el estudio de los deberes del comerciante. Los deberes de los comerciantes se encuentran consagrados de manera expresa en el artículo 19 del Código de Comercio, el cual dispone lo siguiente: obligaciones de los comerciantes. Es obligación de todo comerciante, primero, matricularse en el registro mercantil. Segundo, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. Tercero, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Cuarto, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. Y número 5, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. En ese sentido, el día de hoy pasaremos a estudiar cada una de las obligaciones o de los deberes del comerciante, siendo el primero de ellos el deber de matricularse en el registro mercantil. Los profesionales del comercio están sujetos a ciertas obligaciones o deberes profesionales que solo existen para ellos y que por tanto no son exigibles a las personas naturales civiles. Estas obligaciones están enumeradas, como ya hemos visto, en el artículo 19 del Código de Comercio. Sabemos entonces, como lo hemos dicho en clases anteriores, que el comercio puede ser ejercido por una persona natural, pero también puede ser ejercido por personas jurídicas. Y debemos entender por personas jurídicas sociedades comerciales o sociedades civiles. Pero además de eso, el artículo 31 del Código de Comercio también nos señala que están obligados a registrarse, a matricularse en el registro mercantil los establecimientos de comercio. Entonces, en ese orden de idea, repetimos, todo comerciante o persona natural, sea persona natural o jurídica, tiene la obligación como tal de matricularse en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio. ¿Dónde lo va a hacer? En la Cámara de Comercio del lugar de su domicilio. De tal manera que si el comerciante tiene su domicilio o ejerce su actividad comercial en Cartagena, deberá inscribirse o matricularse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena. En el caso de las sociedades, las personas jurídicas, ellas deben registrarse en el domicilio principal de su actividad, pero si tienen sucursales, también deberán matricularse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de los lugares, ciudades donde tengan sucursales.
De tal manera que si una sociedad tiene su domicilio principal en Cartagena, pero además tiene sucursales en Barranquilla, Santa Marta y Sincelejo, deberá, además de registrarse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena, hacer la respectiva matrícula en el registro mercantil también de la ciudad de Barranquilla, Santa Marta y Sincelejo, por tener allí sucursal. El fundamento de esta obligación lo encontramos en el hecho que no conviene que el comercio sea ejercido clandestinamente. Quien pretenda ejercer el comercio como una actividad profesional debe hacerlo de cara a la luz pública, exponiendo o dando la mayor información posible, para que así los terceros que eventualmente van a tener una relación comercial con puedan saber cuáles son las condiciones en que éste ejerce su profesión de comerciante. Por esa razón, al cumplir con la diligencia de matricularse en el registro mercantil o realizar la renovación del registro mercantil, al hacer eso, está poniendo en conocimiento de terceros toda una información que le sirve a los terceros y que le genera una tranquilidad respecto de la persona con quien van a entrar a tener una relación mercantil. En ese orden de ideas, vamos a ver lo que nos señala el Código de Comercio en el artículo 32 respecto de la información que debe registrar el comerciante en la Cámara de Comercio. En ese sentido, mire lo que nos señala el artículo 32. Nos dice lo siguiente: la petición de matrícula indicará, hablando acerca del contenido que debe tener la solicitud de matrícula en el registro mercantil. Primero, el nombre del comerciante. Obviamente la información del nombre de la persona que ejerce la actividad profesional del comercio. Documento de identidad, nacionalidad, la actividad o negocios a que se dedica. Debe señalar cuáles son las actividades comerciales a las que se va a dedicar. Domicilio y dirección. Cuando hablamos de domicilio, obviamente aquí estamos hablando del domicilio comercial. Lugar o lugares donde desarrolle sus negocios de manera permanente. Su patrimonio líquido. Detalle de los bienes raíces que posea. Monto de las inversiones en la actividad mercantil. Nombre de la persona autorizada para administrar los negocios y sus facultades. Entidades de crédito con las cuales hubiere celebrado operaciones y referencia de 2 comerciantes inscritos. Toda esa información personal, toda esa información financiera del comerciante se hace para darle tranquilidad a las personas que van a entrar en una relación comercial con este comerciante. De tal manera que ellos puedan saber que este comerciante está plenamente identificado e individualizado y cuál es el patrimonio, cuál es su domicilio, qué relación comercial ha tenido con entidades financieras, cómo es su historia crediticia, etc. Además, exige la norma que también, como habíamos mencionado, deben registrarse no solamente las personas naturales y las personas jurídicas, sino que también el artículo 32 señala que deben matricularse en el registro mercantil los establecimientos de comercio. Mire lo que dice concretamente el numeral segundo. Tratándose de un establecimiento de comercio, debe señalarse la siguiente información: su denominación, dirección y actividad principal a la que se dedique.
Además, nombre y dirección del propietario y del factor. Entiéndase por factor la persona que administra el establecimiento de comercio, si lo hubiera. Y además debe consignarse en ese registro mercantil si el local que ocupa el establecimiento de comercio es propio o ajeno. Se presumirá como propietario del establecimiento quien así aparezca en el registro. Bueno, entonces fíjense que aquí nos señala concretamente que además quienes tienen el deber de matricularse o de matricularse en el registro mercantil y son concretamente, repetimos, el comerciante como persona natural, los establecimientos de comercio y las sociedades comerciales y civiles. Pero aparte de lo que dice el artículo 32, me gustaría también que miráramos lo que señala el artículo 31 respecto del plazo con que cuenta el comerciante para solicitar la matrícula mercantil. Dice lo siguiente: la solicitud de la matrícula será presentada dentro del mes siguiente a la fecha en la que la persona natural empezó a ejercer el comercio o en que la sucursal o establecimiento de comercio fueron abiertos. Nótese aquí que el término que establece la ley, concretamente el artículo 32 del Código de Comercio, con que cuenta el comerciante para solicitar la matrícula en el registro mercantil, es de un mes contado a partir del momento en que comenzó a ejercer la actividad comercial. Pero también llama la atención, como ya les había dicho, o dentro del mes siguiente en que fue abierta la sucursal o establecimiento de comercio. Recuerden que anteriormente les dije que tratándose de la persona jurídica, no solamente debía registrarse en la Cámara de Comercio del domicilio principal, sino que si tuviera sucursales, también en el domicilio en las cámaras de comercio donde operaran, del domicilio de las sucursales, perdón. Así que eso debe quedar claro en cuanto que están obligados a matricularse en el registro mercantil los comerciantes, sean personas naturales o jurídicas, y los establecimientos de comercio. Obviamente no están obligados a matricularse en el registro mercantil cualquier persona que no sea comerciante. El registro mercantil impone la obligación de registro es a los comerciantes. Aunque una persona que no sea comerciante eventualmente podrá inscribir ciertos actos para efectos de darle oponibilidad, es decir, para efectos de hacerlo valer frente a terceros. Como por ejemplo, si va a vender un bien compacto de reserva de dominio, ¿verdad? Ese acto se puede registrar. La segunda obligación que señala o deber que señala el artículo 19 del Código de Comercio respecto de los comerciantes es el deber de inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. Entonces, fíjese que nos señala aquí el numeral segundo del artículo 19, nos habla de actos, nos habla de libros y nos habla de documentos. Vamos a ver qué nos dice el artículo 28 del Código de Comercio. El artículo 28 del Código de Comercio nos señala lo siguiente: personas, actos y documentos que deben inscribirse en el registro mercantil. Que fíjese que allí nos señala cuáles son
o quiénes son las personas, cuáles son los actos y documentos que deben inscribirse en el registro mercantil. Dice así el artículo 28, deberá inscribirse en el registro mercantil. Número 1, las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien actividad. Entonces, nuevamente, aquí el numeral primero corrobora que el término para la matrícula en el registro mercantil es de un mes contado a partir del momento en que inicia la actividad comercial. Número 2, también deben registrarse allí las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comercial. ¿Por qué? Usted se preguntará por qué hay que inscribir capitulaciones matrimoniales o liquidaciones de sociedades conyugales cuando uno de los cónyuges o ambos son comerciantes. Porque resulta, sucede y acontece que cuando hay una liquidación de una sociedad conyugal, el patrimonio de las personas se divide y luego se ve afectado la capacidad económica del comerciante, porque su patrimonio se vio dividido a causa de la liquidación conyugal. Igual acontece con las capitulaciones matrimoniales que de alguna manera podrían afectar la capacidad económica del comerciante. Esa información resulta relevante para los terceros que van a entablar una relación comercial con este comerciante, de tal manera que puedan tener claridad acerca de la real capacidad económica del comerciante. Número 3, habla de la interdicción judicial, pero ya sabemos todos nosotros, como estudiamos en clase pasada, que en virtud del artículo 57 de la ley 1996 de 2019, ese artículo 57 modificó el artículo 1504 del Código Civil y excluyó como causal de inhabilidad o incapacidad la interdicción judicial. De tal manera que hoy en día son incapaces solamente los menores de edad. También deben, según el numeral tercero, deben registrarse las providencias en que se imponga a estos la prohibición de ejercer el comercio. Recuerden que en clases pasadas, cuando estudiamos el régimen de inhabilidades e incompatibilidades del comerciante, dijimos que la inhabilidad está más relacionada con una sanción y que puede causar inhabilidad para ejercer el comercio la comisión de ciertos delitos que al momento que el juez penal profiera su providencia puede imponer como una pena accesoria la inhabilidad para ejercer el comercio. Si ese es el caso, dicha providencia debe también registrarse, matricularse en el registro mercantil. También deben inscribirse en el registro mercantil los declaraciones de quiebra o liquidación forzada hoy en día o reestructuración de pasivos. La posesión de cargos públicos que inhabiliten al comerciante para el ejercicio del comercio y en general deberán registrarse todo lo relacionado con las incapacidades o inhabilidades previstas en la ley para ejercer el comercio. 4. Las autorizaciones que conforme a la ley se otorguen a los menores para ejercer el comercio y la renovación de las mismas. 5. Todo acto en virtud del cual se confiera, modifica o revoque la administración parcial o general de bienes o negocios del comerciante. En tratándose de administración de bienes, los comerciantes están facultados para otorgar poderes generales de administración. Esos poderes generales de administración para administrar
algunos bienes o negocios tienen que estar registrados, inscritos en el registro mercantil. También se debe registrar la apertura de establecimientos de comercio y de sus sucursales y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración. Los embargos y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta al registro mercantil, y en general el artículo 9, el numeral 9 y 10 nos establece otros actos que deben registrarse o inscribirse en el registro mercantil. El tercer deber, bueno, antes de pasar al tercer deber, debemos señalar que además del deber de registrar ciertos actos, de inscribir ciertos actos en el registro mercantil, también la norma nos habla de el deber de inscribir libros. El comerciante está obligado a llevar unos libros, concretamente 3 libros. El primero de ellos es el libro de actas. Libro de actas. El segundo es el libro de accionista y el tercero es el libro de inventario de mercaderías. ¿Verdad? Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos del libro de actas, hacemos referencia a aquel libro en el cual se lleva una historia de las decisiones sociales de las sociedades civiles y comerciales. Decisiones que son adoptadas por la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios de la sociedad. Las sociedades civiles o comerciales tienen que llevar un libro de accionistas. Un libro de actas. Esas actas son constancias que se elevan de las reuniones que realizan la Junta Directiva o la Asamblea de Socios. La Asamblea de Socios se puede reunir en asamblea ordinaria o extraordinaria. Sea una u otra, debe levantarse un acta. Y ese acta debe constar en el libro de actas. Ese libro de actas debe registrarse en la Cámara de Comercio. Y cada vez que se levante un acta, ese acta debe registrarse en el libro de actas de la Cámara de Comercio. El acta entonces no es más que un resumen de lo sucedido en la reunión, cumpliendo con todos los requisitos legales y estatutarios. Este es un documento muy importante, pues constituye prueba suficiente de los hechos de la Junta Directiva o Asamblea, de accionista o Junta de Socios. Las actas tienen presunción de validez, pero pueden impugnarse. De tal manera que, repito, el acta es un resumen de lo que se dijo en la reunión y las decisiones que allí se adoptaron. Tienen un valor probatorio, se presumen válidas, pero pueden impugnarse ante el juez civil. De tal manera que si un socio no está de acuerdo con el contenido del acta o si advierte alguna irregularidad en el procedimiento para adoptar la decisión contenida en el acta, podrá impugnar dicha acta ante la justicia ordinaria. El otro libro que debe llevar el comerciante es el libro de accionistas. Este libro de accionistas
es un libro donde se va a registrar todo el movimiento de las acciones. Es decir, si hay cesión o venta de acciones de un accionista a otro, cuántas acciones posee la sociedad en general y cuántas acciones posee cada accionista. Toda la información referente a las acciones se registrará en el libro de accionistas. El tercer libro que exige la ley como obligación a los comerciantes es el libro de inventario de mercadería. Esa obligación viene contenida en el decreto 2649, el decreto 2649 de 1993 consagra esa obligación. En este libro se debe llevar un registro donde se establezca el control de la venta de mercadería. Ese registro puede hacerse por unidades o grupos homogéneos, pero deben contener en todos los casos los siguientes datos: la clase y denominación de los artículos, la fecha de las operaciones que se realicen, número de comprobantes y de unidades en existencia, unidades compradas, unidades vendidas, unidades consumidas, unidades trasladadas o retiradas, existencia en valores y unidad de medida, costo unitario y total de lo comprado, vendido, consumido, retirado o trasladado. Fíjese que en este libro se tiene que detallar todo lo relacionado con los productos o mercadería que ofrece el comerciante. Desde cuántos ha comprado, cuántos ha vendido, cuántos ha utilizado, cuántos ha trasladado, cuántos tiene en stock o en bodega, etc. Toda la información relacionada con el movimiento de los productos o mercadería que ofrece el comerciante. Ahora bien, estos libros, al contener información económica del comerciante, esa información constituye una información personal. De tal manera que en virtud a el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 superior, estos libros están sujetos a reserva. Y están sujetos a reserva porque así lo señala la misma ley. De tal manera que no es por capricho nuestro que esos libros estén sujetos a reserva, sino que es la misma ley quien señala que dichos libros están sometidos a la reserva legal. Así entonces, el artículo 61 del Código de Comercio nos habla de las excepciones al derecho de reserva. Luego, entonces, si nos habla de unas excepciones al derecho de reserva, es porque esos libros están sometidos a la reserva legal. Mire lo que dice el artículo 61. Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente. Entonces, aquí hay algo muy importante. Lo primero que nos señala el artículo 61 es la reserva legal que reviste a estos libros del comerciante. Y nos dice que estos libros no podrán examinarse sino única y exclusivamente por los propietarios o las personas autorizadas. En ese orden de ideas,
esos documentos son de carácter, esos libros son de carácter reservado. Pero a renglón seguido nos dice, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional mediante orden dispuesto para ello. Entonces, en ese orden de ideas existen unas excepciones para que esos libros puedan ser revisados por unas personas distintas a sus propietarios. Esas excepciones son concretamente, primero, para la obtención de pruebas judiciales, segundo, para la tasación de impuestos, tercero, en virtud del ejercicio de las facultades de intervención del Estado, y cuarto, excepción al carácter particular. En ese orden de ideas, debemos señalar que la primera excepción que nos señala la norma es excepción en favor de autoridades públicas. ¿Qué autoridades públicas? Bueno, podemos hablar de autoridades públicas de cualquier funcionario que legalmente esté autorizado, ya sea del orden nacional, departamental, municipal o distrital, para efectos de tasar de manera correcta los impuestos. Los comerciantes y todas las personas estamos obligados a contribuir con la carga prestacional del Estado a través del pago de los tributos. En ese sentido, los comerciantes también están obligados a pagar unos impuestos o unos tributos. Concretamente, a los comerciantes se les verá obligado a pagar un impuesto que se denomina de industria y comercio. Así también, cuando lo amerite, la declaración de renta. En ese orden de ideas, podrán solicitar inspeccionar los libros del comerciante los funcionarios pertenecientes a las entidades encargadas de determinar o tasar los tributos. Entiéndase, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, entiéndase, secretarías de haciendas departamentales, municipales o distritales, concretamente los funcionarios adscritos a la División de Fiscalización Tributaria. Entonces, frente a esos funcionarios no opera el principio de la reserva legal. Lo segundo es, bueno, nos volamos el primero ahí en el orden, que es la obtención de prueba judicial. Obviamente, cuando medie una orden judicial, cuando sea un juez de la República quien, para constatar o constituir alguna prueba, ordene inspeccionar o que se exhiban los libros del comerciante. Allí no operará la reserva de ley. Estará obligado el comerciante a exhibir los libros. La tercera en este caso es la excepción en virtud del ejercicio de facultades de intervención del Estado. Ustedes saben, como explicamos desde la primera clase, que existe una constitución económica y que en Colombia existe libertad económica y existe libertad para la industria y el comercio, para la iniciativa privada, señala la Constitución, en el artículo 333. Pero dice ese artículo también que el Estado interviene en la actividad económica. Y el Estado interviene a través de unos órganos, llámese superintendencia, por ejemplo, o llámese ministerio. Así entonces,
a través de la intervención del Estado, funcionarios del Ministerio del Trabajo, que no simplemente vigilan, sino que intervienen para exigir el cumplimiento de las leyes laborales, y en ejercicio de esas facultades pueden solicitar la exhibición de los libros de contabilidad o de los libros de el comerciante. De igual manera lo pueden exigir los funcionarios del Banco de la República, los funcionarios de la Superintendencia Bancaria, los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio y en general los funcionarios de las entidades encargadas de regular e intervenir en la actividad económica y comercial. Existe una cuarta excepción que a la reserva de los libros contables, que es la excepción, una excepción de carácter particular y opera frente a las personas jurídicas. En ese orden de ideas estarán facultados para revisar los libros del comerciante, es decir, de la persona jurídica, todos y cada uno de los socios o accionistas de la sociedad. En ese orden de ideas, si un socio accionista solicita al administrador de la sociedad inspeccionar los libros de la sociedad, no puede el representante legal o administrador de la sociedad oponerse a ello sobre pretexto de la reserva de ley, porque es una potestad que señala la ley en el sentido que los socios y accionistas de la sociedad podrán revisar en cualquier momento los libros de la sociedad. Bueno, igualmente el comerciante tiene el deber de llevar una contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Esta obligación es importante e interesante porque permite no solo al comerciante, sino a los terceros, conocer cuáles son los activos, los pasivos y la relación existente entre uno y otro. Puntualmente nos permite conocer cuál es el patrimonio del comerciante. De igual manera, en tratándose de los acreedores y del Estado, esta información importa al Estado porque a partir de la contabilidad que lleve el comerciante, el Estado podrá tasar correctamente los tributos a cargo del comerciante. Vamos a examinar lo que nos señala el artículo 48 del Código de Comercio respecto a la contabilidad que deben llevar los comerciantes. Entonces, el artículo 48 nos señala lo siguiente. Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este código y demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de sistemas que, como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y correspondencia. Asimismo, se permitirá la utilización de otros procedimientos
de reconocido valor técnico contable, con el fin de asentar sus operaciones, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios. Bueno, entonces el artículo 48 nos señala que la contabilidad está regida por un conjunto de normas, un conjunto de principios que generalmente le permiten al comerciante registrar todos sus actos y negocios mercantiles. Esa contabilidad permite saber el estado patrimonial del comerciante y a la vez cumple una función interna en dicha medida. Pero también cumple una función externa debido a que esa contabilidad da transparencia al comerciante o da transparencia a su negocio, siendo por lo tanto de interés para los terceros. Si el comerciante no lleva contabilidad, no es posible para los terceros conocer el estado patrimonial y por ende la capacidad de pago del comerciante. Porque es que en la contabilidad se registran todos los activos y los pasivos y todos los movimientos económicos del comerciante. Eso le permite no solo al comerciante sino a los terceros saber cuál es su patrimonio, porque el patrimonio no es otra cosa que activo menos pasivo. Usted coge los activos del comerciante, le resta los pasivos y eso le dará como resultado el patrimonio. En otras palabras, como dice el dicho popular, el que sabe lo que debe, sabe lo que tiene. Entonces, cuando usted resta las deudas, obligaciones a las acreencias o activos, usted sabrá cuál es el patrimonio real del comerciante. Entonces, ese ejercicio se puede terminar a través de la contabilidad. El comerciante que no lleve contabilidad perderá la oportunidad de hacer valer dichos libros contables o documentos contables como una prueba. Es importante determinar que el valor, en tratándose de valor probatorio de los libros contables, si se trata de relaciones entre comerciantes, tienen plena validez. Tienen plena validez los libros de los comerciantes. Número 4, el cuarto deber que impone el artículo 19 al comerciante es conservar la correspondencia y los documentos relacionados con sus negocios o actividades. Esta obligación nosotros la encontramos desarrollada en el artículo 60 del Código de Comercio. Así entonces, el artículo 60 del Código de Comercio nos dice lo siguiente: los libros y papeles a que se refiere este capítulo deberán ser conservados cuando menos 10 años, contados desde el cierre de aquellos o a la fecha del último asiento, documento o comprobante. Transcurrido este lapso, podrán ser destruidos por el comerciante, siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta. Además, ante la Cámara de Comercio donde fueron registrados los libros se verificará la exactitud de la reproducción de la copia y el secretario de la misma firmará acta en la que se anotará los libros y papeles que se destruyeron y el procedimiento utilizado para su reproducción. Cuando se pida copia de un documento conservado
como se prevé en este artículo, se hará constar en el cumplimiento, de las formalidades anteriores. Entonces, fíjese que los documentos que debe conservar el comerciante no son otros que los libros de comercio. En otras palabras, no solamente los libros de contabilidad, sino los libros de accionista, los libros de actas, los libros de mercadería. Esta obligación señala el artículo 60 de conservar los documentos y los libros y papeles contables relacionados con la actividad se extiende a un término de 10 años. Es decir, que durante 10 años el comerciante no debe destruir ninguno de esos documentos. Tiene que conservarlo. Posterior a los 10 años, pueden destruirse bajo el procedimiento establecido en el artículo 60. ¿Cuál es el procedimiento establecido en el artículo 60? Dice aquí, transcurrido este lapso, podrán ser destruidos siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta. El procedimiento que normalmente se usa es el procedimiento del microfilmado. Este procedimiento le da al documento igual valor probatorio que el documento original. Pero para que tenga ese valor probatorio se requiere también haber cumplido con el proceso de destrucción en forma técnica y que la reproducción sea fiel. Para ello los comerciantes deben acudir, como señala la norma, a la Cámara de Comercio donde fueron registrados los libros, con el fin de que la Cámara de Comercio pueda constatar la reproducción técnica. Para ello entonces el funcionario de la Cámara de Comercio debe verificar que el documento microfilmado corresponde al original y que es una fiel copia. Una vez haya constatado eso, el funcionario procede a levantar un acta en la que debe indicar cuál fue el mecanismo utilizado para la destrucción y cuál fue el mecanismo utilizado para la conservación o reproducción de esos documentos. Y además debe constar en el acta que los documentos originales fueron destruidos. De ese acta que se levanta, el comerciante puede solicitar una prueba que le servirá como documento o medio probatorio. Esto es muy importante para efectos de que el comerciante pueda cumplir en debida forma con el procedimiento establecido en la ley para la destrucción de documentos. Si transcurrido el término de 10 años, el comerciante destruye los documentos, pasando por alto este procedimiento, se verá impedido a hacer valer dichos documentos como medios de prueba en un eventual proceso judicial. Entonces es importante que se siga al pie de la letra con el procedimiento señalado en el artículo 60. Finalmente, quiero recomendarles a todos mis estudiantes la lectura de la sentencia que ya les he enviado, donde
se explicará o donde se explica a detalle el valor probatorio que tienen los documentos y los libros de comercio, razón por la cual no abordaremos esa explicación a profundidad en esta clase, sino que la socializaremos a partir de la lectura de la mencionada sentencia. De igual manera les recomiendo la lectura correspondiente a los artículos 48 hasta el artículo 74 del Código de Comercio. Por último, el último deber del comerciante es, que señala el artículo 19 del Código de Comercio, es abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Como ustedes saben, las actividades comerciales e industriales en su esencia son actividades competitivas. Y esa competencia le hace bien a la comunidad en general, porque contribuye al mejoramiento de la calidad y a la reducción de los precios. Pero al competir el comerciante con sus colegas, debe hacerlo correctamente, evitando las conductas que son contrarias a la ley y evitando la competencia desleal. La competencia desleal puede presentarse en muchas formas, pero en general podemos decir que la competencia desleal son aquellos actos de mala fe, contrario a las sanas prácticas del comercio y contrario a la ley, contrario a lo que es honrado y contrario a lo que es el normal desenvolvimiento o el giro ordinario de los negocios, con los cuales el comerciante pretende causar un daño a su competidor, o lo que es peor aún, pretende eliminar a su competidor. Entonces los casos de competencia desleal se presentan, por ejemplo, cuando un comerciante imita las marcas o nombres del competidor, con el propósito de crear confusión en el público. Entonces, cuando un comerciante imita una marca o un nombre de otro comerciante, ese hecho crea confusión en los clientes, en los usuarios, y lo que pretende este comerciante con esa práctica desleal es privar a la competición de sus clientes. Otro ejemplo de práctica desleal, cuando se desacreditan falsamente los productos del contendor o del competidor. Cuando se pretenden obtener los secretos, se pretenden obtener indebidamente los secretos industriales del rival o del competidor. O cuando se realizan actos sistemáticos para privar al contendor de sus empleados de confianza o para desorganizar su empresa. Esos son algunos ejemplos de competencia desleal. Entonces, para concluir, debemos repasar entonces que, según lo señalado en el artículo 19,
son deberes de los comerciantes. Número 1, matricularse en el registro mercantil. Número 2, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto a los cuales la ley exige esa formalidad. Número 3, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Número 4, conservar correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios y actividades. Y número 5, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Entonces, nuevamente les recomiendo la lectura de los artículos mencionados anteriormente, concretamente los artículos 48 al 74 y la lectura de la sentencia enviada, donde se explica de manera muy detallada el valor probatorio de los libros y documentos del comerciante. Cualquier duda o inquietud la estaremos resolviendo en nuestra próxima sesión. Un saludo para todos.